El programa de la Colombia humana. Eso es precisamente, no sé si se pueda poner más durito el equipo de sonido, un esfuercito para no acabar la voz. Hoy tenemos 3 discursos el mismo día. Eso es precisamente el centro del programa de la Colombia humana. Cómo construir la justicia social y cómo construirla en concreto en el norte del Cauca, porque cada región de Colombia tiene diferencias. Cada región de Colombia no se puede tratar de la misma manera. No es cierto que desde las oficinas de burócratas de Bogotá se pueda construir el desarrollo real y humano del norte del Cauca. Es el pueblo mismo del Cauca, es el mismo pueblo indígena, es el mismo pueblo negro de Colombia, son las mujeres de Colombia, son las juventudes de Colombia, es el pueblo trabajador el que tiene que marcar las pautas de su propio desarrollo. El desarrollo no es como lo pintan en los medios de comunicación. El desarrollo no es como dicen los grandes burócratas y oligarcas de Colombia, que hay que esperar a que un gran empresario de pronto llegue y cree la empresa donde se van a emplear todas las multitudes de Colombia. Habría que ponerle una especie de vela como se le pone a la Virgen María para que los grandes capitales vinieran a desarrollarnos a nosotros, el pueblo colombiano, que según ellos no es capaz el mismo de desarrollo. Esa idea es falsa. Así no se desarrollan los pueblos. El desarrollo económico o el progreso de una sociedad es como cuando la mamá le dice a uno: mi hijo, siendo uno adolescente, usted se está desarrollando. Mi hija, cuando la niña ya se vuelve adolescente, usted se está desarrollando. El desarrollo es un desenvolvimiento de lo que está dentro de uno y de pronto florece. La flor es el verdadero símbolo del desarrollo. Por eso el desarrollo, incluido el económico, es como un florecer de los pueblos. Está en nosotros mismos, no viene de afuera. Es aquí, es con la gente de esta plaza y con los que no están en la plaza, en donde se puede pensar cómo se desarrolla el norte del Cauca, el río geográfico del río Cauca. Es una manera así de pensar democráticamente y tiene que ver con cosas que incluso hemos leído todos los días en la Biblia. ¿Cómo se acaba la desigualdad social en Colombia? Si hay unos que lo tienen mucho, solo miren ustedes que aquí nomás, donde queda en Cauca, allá, ¿cierto? ¿De quién es en Cauca? De Ardila Lule. Ardila Lule es dueño de algún canal de televisión. Estamos hablando él cultiva caña en sus tierras, que se transforma en azúcar, que va a la gaseosa, que son de él, y cuya publicidad se transmite en RCN. Él tiene sus congresistas, su partido político, su candidato a la presidencia de la República. El Duque no es Petro.
Él no apoya a Petro, él apoya a Duque. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo como un caso concreto. ¿En Twitter? No, Facebook. Porque el negocio de la gaseosa, en el fondo, envenena al pueblo colombiano. Porque a partir de usar un agua que es limpia, un agua, tranquilos que ese dron es de la campaña, no es de Uribe. A partir del uso del azúcar en la gaseosa, nuestros niños tienen graves problemas de nutrición. Él está en la cúpula de la parte más rica de la sociedad colombiana. Nosotros, la población que está en esta plaza, está en la parte más baja de la escalera de la desigualdad social. Y la pregunta es cómo acabar la desigualdad social. Alguien diría, Petro lo que quiere es expropiarle las tierras a Ardila Lule. Lo dicen las cadenas, lo dicen por allí los chismes. Se lo cree hasta el mismo Ardila Lule. Él cree que yo le voy a expropiar las tierras de Cauca. Porque sería una manera fácil estadísticamente, no fácil políticamente, de disminuir la desigualdad social sobre la base de quitarle a los ricos sus cosas. Nosotros no estamos pensando en eso. Lo que estamos pensando de los ricos, efectivamente, es que paguen bien, de acuerdo a la ley, sus impuestos. Que no los evadan. Que no es negativo para una sociedad y sobre todo para los niños, que por ejemplo la gaseosa tuviera un impuesto y el agua potable no. Que la gaseosa tuviera un impuesto y la leche no. Porque sería la manera de estimular que el niño, en vez de envenenarse tomando gaseosa, prefiriera el agua potable, prefiriera la leche. ¿Cierto? Sería lo lógico, el sentido común. Yo preguntaría aquí, ¿Puerto Tejada tiene agua potable? Entonces estamos en una profunda irracionalidad económica, política y social. Porque mientras se saca el azúcar de la caña para producir gaseosas que envenenan, en este mismo territorio se usa el agua es para ese veneno y no se usa el agua para producir el agua potable de la gente. Las cosas por su orden. No es que Petro les vaya a expropiar, es que si hay un agua en la región, ese agua tiene una primera prioridad. Antes que el agua para un negocio, es el agua como derecho fundamental, fuente de la vida para el pueblo que vive en la región. Primero el agua para la gente, después sí, si quieren, el agua para producir no solo los alimentos, sino inclusive las azúcares que se producen en esta región de Colombia. Aquí estamos hablando entonces de una injusticia. Si el uso de la tierra fértil va para producir un veneno y se usa el agua para ello, entonces están dejando a la gente sin sus derechos fundamentales, sin el agua. Eso se llama injusticia social. Es por eso y por otras razones por las cuales
Colombia es la tercera sociedad más desigual del planeta. Ahora, si Petro no va a expropiar a los que más tienen, entonces ¿cómo se va a producir una disminución sustancial de la desigualdad social en Colombia? No miremos para arriba, miremos abajo en la sociedad. La forma es cómo se enriquecen los pobres. No es cómo se empobrecen los ricos. Que se queden con su sustico ahí porque no los vamos a empobrecer. Es cómo se enriquece el pueblo pobre. Cómo deja de ser pobre. Cómo disminuye la distancia hacia las capas de la sociedad colombiana que hoy gozan del bienestar y de un buen vivir y que no son la mayoría del pueblo, es una minoría. Ese es el punto. Y si yo quiero ahondar en esa propuesta, si la Colombia humana lo que quiere es disminuir la desigualdad social, encuentro una manera para enriquecer a los pobres, y es en la Biblia, y me disculpan. En la Biblia, en el versículo 19, tercer capítulo del libro primero, el Génesis, ustedes encuentran lo siguiente: te ganarás el pan con el sudor de la frente. No es que yo venga a imponerles una religión. Hay por ahí en las cadenas de odio que pagan las campañas de Duque y otras por el WhatsApp que le llega a sus celulares, incluidas las flechitas, palabras y textos que dicen es que Petro va a quemar las iglesias, que Petro no va a dejar que las personas que creen en una determinada religión puedan exponer sus creencias y buscar sus adeptos y estar en los sitios donde la religión les pide que oren. No, esa es una mentira. Es una mentira para seguir afirmando y votando por los mismos corruptos de siempre. El movimiento 19 de abril M19, del que hice parte, hoy se conmemora precisamente el asesinato de su candidato presidencial, que decía estas mismas cosas que hoy estoy diciendo. Hace ya no me acuerdo cuántos años, fue en 1990, 28 años hace. Él pasó por acá, yo pasé muy jovencito con él por acá cerca dejamos las armas, nos inscribimos en la tarea difícil de construir una sociedad pacífica. Él se volvió ahí de inmediato el candidato presidencial y lo asesinaron. Y su muerte, aún no descubierta, aunque nosotros sabemos quiénes fueron, fue el poder político de Colombia a través del DAS, con dinero del narcotráfico, el que asesinó a Carlos Pizarro. Él con su muerte permitió no solamente que la palabra paz se pudiera volver una ilusión realizable en Colombia, sino que le abrió las puertas a lo que meses después sería la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Y allí fuimos nosotros los que escribimos: en Colombia habrá libertad de culto. Somos nosotros los que permitimos a través de la Constitución Nacional que florecieran como quisieran y en libertad todas las iglesias y creencias religiosas que hoy existen en Colombia. Yo soy católico, pero no por eso debo impedirle a otras religiones sus creencias. Eso se llama la libertad de cultos.
aun cuando varias de esas iglesias ya desconozcan lo que el M-19 hizo en términos de libertad religiosa y se dediquen a decirle a sus feligreses que voten por Uribe o por el que ponga Uribe. No importa. En esa libertad religiosa y siendo libres para leer los libros, no para quemar los libros, como propone Ordóñez, se encuentra esa frase bíblica que es la expresión milenaria de la civilización de un pueblo, un descubrimiento económico fundamental. Te ganarás con el sudor de tu frente el pan. El pan es hoy la riqueza y el sudor de la frente es hoy el trabajo. El trabajo ha tenido una transformación en el siglo XX, no hace mucho. Lo que necesitaban de los hombres de esta región era su fuerza muscular para cortar la caña. Ese era el trabajo del siglo XX. El trabajo en el siglo XXI es hoy el cerebro humano, el pensar, el saber. Miren ustedes los aparatos que tienen en sus manos, los celulares, que es una mercancía propia de la economía del siglo XXI. No existían cuando asesinaron a Pizarro, no existían en 1999, existen en este siglo. Y miren si pesa. Todos pueden levantar el celular porque no pesa. No es músculo lo que se necesita. Para hacer esos aparatos propios de la economía del siglo XXI y de la riqueza del siglo XXI, se necesitan muchos cerebros, saberes, lógica, matemática, ingeniería de sistemas, algoritmos, programación de computadores, examen de las redes, análisis del espectro electromagnético, etcétera. Pero nada de eso necesita músculo. Lo que necesita es muchísimo cerebro. Luego la Biblia dijo una verdad histórica que se transforma en la base de la teoría económica moderna, esa que desconocen la mayoría de nuestros candidatos presidenciales de Colombia. La base de la riqueza es el trabajo. Está equivocado Duque cuando dice para construir más riqueza hay que bajarle los impuestos a los ricos, es decir, bajarle los impuestos al dueño de Incauca. Así no se construye la riqueza. Si la riqueza tiene como fuente el trabajo, la base de la riqueza es darle las condiciones del trabajo a la gente. Ahí empieza la gente de escasas condiciones económicas a prosperar, a enriquecerse, a disminuir la enorme distancia que los separa en la sociedad colombiana de los sectores colombianos que tienen un bienestar social y económico. La base de la riqueza es el trabajo y en el siglo XXI el trabajo es fundamentalmente el cerebro, el uso del cerebro. Ahondemos esa información, ahondemos esa tesis que tiene su fuente en el Génesis de la Biblia. El cerebro humano de una mujer es diferente al cerebro humano de un hombre. No existe ninguna prueba científica de diferencias del cerebro como órgano humano entre la mujer y el hombre. El cerebro de un joven será diferente al cerebro de una persona no tan joven. No. El cerebro de mi compañero Feliciano, indígena a él, será diferente al cerebro de una señora blanca de estrato 6 de Bogotá.
El cerebro de una persona que tenga la piel negra será diferente al cerebro de una persona que tenga la piel blanca. Entonces, el cerebro de Duque es exactamente igual que el cerebro de Petro. Sí, es igual. Y el cerebro de Maduro es exactamente igual al cerebro de Álvaro Uribe Vélez. También por su uso, no solo como órgano fisiológico. Los cerebros de los seres humanos son iguales. Y resulta que la frase de la Biblia en el siglo XXI aplicada, lo que nos va diciendo es que el medio de producción fundamental de la riqueza en el siglo XXI es el cerebro humano. Que la gran máquina que antaño separaba al pueblo trabajador de la producción, el que no tuviera esa gran máquina no podía producir. Esa era la economía del siglo XX. Hoy resulta que la gran máquina de la producción está aquí en el